Hola, Dios te bendiga. Espero que donde estés te encuentres bien por la gracia de Dios. Y si no estás tan bien, te invito a que pongas tus dificultades en las manos del Señor y que descanses en Él en estos tiempos tan incómodos y tan difíciles en los cuales nos encontramos. Quisiera invitarte a que vaya a tu Biblia si la tienes. Si no eres cristiano, busca una. Pero quisiera en este momento invitarte a que leas conmigo el libro de Mateos, capítulo 8, versículo 23 a 27. Dice la palabra de Dios. Voy a leer la versión nueva, traducción viviente. Es una versión dinámica que nos ayuda a entender con más claridad algunas palabras. Dice el versículo 23. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía. ¡Wow! Aún con tantas tormentas. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos. Nos vamos a ahogar, gritaron ellos. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Le dice. Entonces se levantó y reprendió el viento y a las olas. Y de repente hubo gran calma. Dice el versículo 27. Los discípulos quedaron asombrados. ¡Wow! Y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¡Wow! ¿Se imaginan los discípulos? Antes de que esto ocurriera, Jesús estaba sanando y haciendo cosas con ellos, o sea, frente a los discípulos. De repente están cruzando al otro lado de este lago, van cruzando el lago y de repente se desató una tormenta y todo aquí comienza a ponerse complicado. O sea, un tiempo antes estaba todo bien, confiando, viendo al maestro obrar delante de ellos, hacer milagros, reprender, echar fuera demonios y muchas cosas de las cuales Jesús había hecho. Un instante después, tiempo después, todo cambia. Jesús está durmiendo, su maestro está durmiendo y ellos están al borde de la muerte, al borde de la muerte. Porque la tormenta que está a su alrededor es fuerte. Wow. ¿Te identificas con ellos? ¿Me identifico yo con ellos? Pues sí. Muchas veces nosotros somos así. Estamos bien, estamos viendo a Dios obrar de diferentes maneras, nos está yendo bien, quizás espiritualmente, económicamente, pero de repente, ¡boom!, se presenta cualquier cosa, como el coronavirus, o digo coronavirus porque es lo que más ahora mismo está en todos lados y sabemos lo que está pasando, pero puede ser cualquier otra tormenta que se levante. Y de repente como que ¡boom!, se nos va. ¿Dónde estábamos? O sea, hace un tiempo estábamos gozosos, en victoria, y de repente como que ahora no sé ni a quién acudir. Gracias a Dios que ellos por lo menos acudieron a Jesús. Pero me identifico con ellos porque nosotros muchas veces nos turbamos en medio de las dificultades y no sabemos qué hacer cuando tenemos a alguien y ese alguien nos ha dado la manera de cómo poder actuar. Pero el punto aquí es que Jesús, quien es Dios, creador de todas las cosas, quien ha existido por siempre, es Dios sobre todas las cosas, reitero, tiene el control. Y que en ese momento no importaba que él estuviera durmiendo, aún así él estaba al control de lo que estaba pasando. Se levanta, reprende y todo vuelve a su normalidad. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo nos gustaría poder confiar en alguien así? ¿Qué tal si de aquí aprendí 3 cosas de este versículo, por lo menos del último, que la quisiera compartir con ustedes? Al encontrarnos con tormentas que no podemos controlar,
¿Cómo respondemos con fe? Aquí 3 verdades que quizás nos ayuden a confiar en el Señor. Número 1, Dios tiene poder sobre cada tormenta. Dios tiene poder sobre cada tormenta. Jesús mostró, aunque estaba durmiendo, controló la tormenta. En esta tormenta que tú y yo y que todo el mundo está pasando, Dios tiene poder sobre este virus que está pasando. Dios tiene el poder. Si el viento y las olas no le importan a Dios, entonces no deberían asustarnos. Mire, si todo esto que está pasando, usted y yo entendemos que está bajo el control de Dios, entonces usted y yo deberíamos estar confiados en el Señor. Es probable que no podamos cambiar la situación, pero podemos optar por confiar fielmente en Dios en medio de ella. No la podemos cambiar. No podemos hacer que las cosas cambien ahora, pero sí podemos confiar en Dios. Sí podemos descansar en nuestro Señor. Número 2, fijar nuestros ojos, nuestra vista, nuestra fe en Jesús. Esto nos llevará a tener paz. Descansar en que Jesús está en control y que tiene el poder para calmar la tormenta cuando Él entienda que es el tiempo, nos debe llevar a tener paz. Solo tenemos que enfocarnos en Dios, quien conoce cada resultado, que puede navegar en cualquier situación con su sabiduría y paz. Dios puede darnos paz en medio de la tormenta. En tercer lugar, Jesús está siempre en tu barca. Jesús está siempre contigo en la tormenta que esté atravesando. Es fácil concentrarnos en el miedo, en el pánico. Es muy fácil, porque después que nosotros caímos de la gracia, que caímos de donde Dios nos puso por el pecado de Adán y Eva en el huerto, nosotros somos seres humanos caídos. Entonces somos más dados a temer que a confiar. Entonces es fácil concentrarnos en el temor, en el miedo, porque no podemos controlar el futuro. No podemos controlar el futuro. Pero, mira, afortunadamente nosotros confiamos en que Jesús sí conoce el futuro. Jesús sí conoce el futuro y siempre está a nuestro lado. Y Él nos llama a vivir por fe y no por vista. No vivamos por lo que estamos viendo ahora. Vamos a vivir por lo que Él nos ha prometido en su palabra. Al final de Mateo 28, Él nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué no confiamos en ese Dios que tiene el absoluto control para hacer como Él quiera? No es cuestión de si Dios está o no en control. Él está en control. No es que esto se salió de su control. Pero entendemos que de acuerdo a la soberanía de Dios y a sus decretos, Dios, aún sobre esto, tiene un plan soberano, el cual será usado para su gloria y para el bien de aquellos que tememos en Él. Espero que el Señor nos ayude a confiar plenamente en Dios. Cuando nos encontremos abrumados por la vida, siempre tendremos 2 opciones. Podemos enfocarnos en la circunstancia o fijar nuestros ojos en Jesús. Buen Dios, permite que en esos momentos tan difíciles, en vez de poner nuestra confianza en las dificultades y en las tormentas, podamos confiar en el Dios creador del cielo y de la tierra, que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Aquel quien dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Confiamos y te pedimos que nos ayude a depender y a descansar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga.